Muy bien, vamos a ir comenzando. También vamos a dar la oportunidad de que ustedes participen. Acuérdense que cuando ustedes participan en clase, están haciendo aporte, ¿verdad? Y no es para que descanse el catedrático, ustedes son parte de la clase también. Cuando ustedes están interviniendo, cuando están hablando, cuando están opinando, son parte de la clase. Y su opinión es interesante para todos, para mí. Y es bueno, no importa que nos equivoquemos. Así, acuérdense que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Muy bien, vamos a ir iniciando. Bien, ¿se me escucha bien? ¿Les llega bien la señal? Fuerte y claro. Muy bien, excelente. Ya vamos a iniciar entonces. En la investigación, pues hay que acordarse que es necesario tener presente los las premisas fundamentales de la concepción científica de la realidad. Hemos hablado bastante de eso, qué es realidad, tenemos que analizar la realidad, ver la realidad, ¿verdad? Tenemos un pequeño concepto de realidad también. Y, y bueno, pues es de mucha utilidad en el proceso de investigación. Las premisas fundamentales de la concepción científica de una realidad, a fin de seleccionar y aplicar distintos métodos y técnicas de investigación, acordes pues al estudio de la misma. Entonces, para aplicar los métodos de investigación, para aplicar pues el método científico, bueno, y en todo proceso de estudio, no solamente en la investigación, son necesarios los conceptos. ¿Por qué? Los conceptos nos ayudan a definir las cosas, a definir un fenómeno social, un fenómeno jurídico, un contrato, una obligación, saber lo que es, una rama del derecho determinada. Necesitamos los conceptos. Bien dice un filósofo de la Universidad de Madrid, España, Julián Marías, que las cosas son y que hay dos mundos, el de la verdad y el de la apariencia. Las cosas tienen una consistencia determinada, manifiesta. Las cosas consisten en algo. Las cosas aparecen ante todo como una consistencia. O sea que son consistentes. Las cosas consisten en consistir. Es que interesante lo que él manifiesta. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de investigación, necesitamos conceptos para ir descubriendo, ¿verdad? E ir aprendiendo. Y que un problema en efecto es eso, la conciencia de una contradicción. Y cuando estamos en un proceso de investigación estamos analizando un problema también. Entonces, ¿qué vamos a entender por un concepto? El concepto es el primer eslabón del pensamiento. Viene del latín conceptere, concebir, aprender. Del latín concipere. O sea que un concepto es una de las formas de reflejo del mundo en el pensar. Miren qué interesante. Una de las formas de reflejo del mundo en el pensar, mediante el cual se entra en conocimiento de la esencia de los fenómenos y procesos. Y allí se generalizan los aspectos y los caracteres fundamentales
Entonces necesitamos de conceptos. Una de las formas del reflejo del mundo del pensar manifiesta, mediante el cual se entra el conocimiento. Cuando nosotros damos lectura a un texto, cuando revisamos bibliografía, estamos estudiando algo, de eso nosotros podemos sacar un concepto. Vaya, por ejemplo, el derecho en general. Ustedes tienen un concepto de derecho que lo manejan y eso es bueno. Y no solamente del derecho, sino que hay otra especie de conceptos. Lo que es investigación social. O sea, el concepto es producto del conocimiento. Tomen nota de eso. El concepto es producto del conocimiento. Por supuesto, también la investigación, porque si se ha investigado verdaderamente, se conocerá el contenido del tema. Entonces, bueno, que no se nos olvide eso. El concepto es producto del conocimiento. Acuérdense de dónde sale nuestro pensamiento, ¿verdad? El cerebro como el sistema nervioso central, la masa encefálica, ¿verdad? Ahí están las neuronas y todo eso es materia. He ahí por qué la corriente filosófica del materialismo dialéctico afirma que el pensamiento, la conciencia, es producto de la materia. Por supuesto que hay otras corrientes, la contrapuesta, que es el idealismo. También es de tomar en cuenta que los conceptos están en desarrollo y se perfeccionan y se puntualizan. Se han fijado que a veces nosotros, pues en el estudio de la investigación social, tenemos un concepto de algo y hemos manifestado que es un concepto provisional y que este se va a ir perfeccionando en la medida que vayamos avanzando en el estudio de la investigación. Los conceptos proporcionan un reflejo más adecuado de la realidad. Tomen nota de eso también. A través de los conceptos nosotros descubrimos, ¿verdad? Estudiamos, aprendemos. ¿Puede volver a repetirle? Sí, les decía que los conceptos proporcionan un reflejo más adecuado de la realidad. Eso es bien interesante, porque a través de ellos nosotros pues vamos aprendiendo, nos vamos formando académicamente. Y en la investigación social y en el campo del derecho se utiliza mucho concepto, tomando en cuenta siempre las concepciones filosóficas, científicas. A veces en las disposiciones hay un concepto, fíjense. Por ejemplo, en el derecho civil, en el Código Civil, el concepto de ley, ahí lo dice una disposición, que es la voluntad soberana perdón, sí, no sé cómo fue que me salí de la reunión. Hoy sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo Hola, escuchamos. bueno, muy bien. El concepto de ley, les decía, la voluntad soberana que en forma manifestada y prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite
Ese es el concepto de ley que tiene el Código Civil. Claro, por supuesto que es cierto. La ley es soberana. Y en forma prescrita, pues, manda, prohíbe y permite. Le podemos agregar otra cosa, también castiga. Esas son las características fundamentales de una ley. Manda, prohíbe, permite y castiga. Pero hay cosas que no la dice la ley, ¿verdad? Hay bastantes cosas que no la dice la ley. Hay vacíos de ley también. Pero bien dicen los abogados que cuando la ley no lo prohíbe es porque lo permite. Entonces, como les decía, los conceptos proporcionan un reflejo más adecuado de la realidad. El concepto de delito, por ejemplo. Ya nos vamos al Código Penal. También está la parte doctrinaria, ¿verdad? Bueno, nosotros estudiamos las doctrinas. Ahí hay bastantes conceptos de las cosas. Los conceptos jurídicos. Gracias a los conceptos se obtiene un conocimiento más profundo de la realidad. Porque se pone en relieve lo investigado. O sea, vamos por partes esenciales de la misma realidad estudiada. Por eso las cosas tienen su consistencia. Las cosas consisten en algo. Por eso también tenemos que conceptualizar nuestro tema de investigación. Ustedes tienen que saber lo que están investigando. Tienen que saber de memoria su tema de investigación y la consistencia de su tema. Empezando por ahí. Eso va a reflejar que son buenos estudiantes. Y por supuesto son. Ya vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por el momento ustedes pueden tener una idea básica, o tal vez ya tienen un concepto bien definido del tema de investigación. Pero ya cuando ustedes vayan desarrollando ese tema, ya cuando se concluya y ya se termine, ustedes van a tener conocimientos profundos de esto. Ese es el objetivo fundamental. Que ustedes puedan y sepan aplicar los métodos de investigación y aprender del contenido de su tema de investigación. También es de suma importancia tener una concepción del mundo. Ya nos vamos a meter en un pequeño problema de filosofía, y muy aplicable en el mundo de la investigación y en el campo del derecho. Les decía que es importante manejar conceptos del tema para hacer el marco teórico conceptual. Pero antes de ello, ¿qué vamos a entender por concepción del mundo? Escriban ahí, concepción del mundo. Una concepción del mundo es un sistema de ideas, conceptos y representaciones del mundo, ¿verdad?, de que nos rodea, ¿verdad? Son esos sistemas de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo, sobre la realidad.
abarca el conjunto de todas las concepciones del hombre. Disculpe, licenciado, ¿es un sistema de ideas y conceptos? Sí, y representaciones sobre el mundo, corazón. Sistema de ideas y conceptos y representaciones sobre el mundo. Les decía también que abarca el conjunto de todas las concepciones del hombre sobre la realidad en torno. Las concepciones filosóficas, políticas, Abarca, dijo. sociales, permítame, éticas, estéticas, científicas y naturales. Eso es lo que abarca las concepciones, ¿verdad? Una concepción del mundo en el estudio de la realidad, ¿verdad? La realidad en torno. Ahí pues están las concepciones filosóficas, políticas, sociales, éticas, estéticas, científicas, naturales, entre otras cosas, ¿verdad? Vale, para que no se me quede, ¿verdad? Vale, yo a veces no es que no estoy dictando, yo solo estoy hablando, ¿verdad? Entonces a veces hablo despacio, pues para que para que ustedes puedan tomar nota, ¿verdad? Sobre concepción del mundo, es un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo. Abarca el conjunto de todas las concepciones del hombre sobre la realidad en torno. Bueno, les decía, ¿verdad? Las concepciones filosóficas, políticas, sociales, éticas, estéticas, científicas, naturales. Interesante. Las concepciones filosóficas. Ahí nos metemos en el idealismo y el materialismo. Las concepciones políticas, las diferentes corrientes, ¿verdad? Creo que en el otro ciclo ustedes van a ver doctrinas políticas. Hoy están viendo introducción a las ciencias políticas. El otro ciclo van a ver doctrinas políticas. Ahí se van a dar cuenta que hay diferentes corrientes y diferentes doctrinas, diferentes concepciones sobre las políticas. En cuanto a lo social también, hay diferentes concepciones, cómo resolver los problemas sociales. Hay doctrinas que hacen una crítica a la economía política y también hacen sus sugerencias, cómo resolver esos problemas, ¿verdad? En las cuestiones éticas, pues ya nos metemos a las situaciones de moral, ¿verdad? A las estéticas, vaya, los que tienen un concepto de belleza. Vaya que ustedes ven en el libre mercado, ¿verdad? Cuando hay venta de ropa, ponen unos maniquí, ¿verdad? Que son modelos, ¿verdad? Lo difícil es tener ese cuerpo, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿verdad? Tener ese cuerpo, ajá, de maniquí. De algo estético, nos dan un concepto de belleza. Bueno, el concepto de belleza puede ser relativo, ¿verdad? Puede ser personal, porque para que algo sea bonito, sea bello, creo que para otra persona no, o al revés, ¿verdad? Lo que algo sea pues un poco horroroso, feo, y para otra persona sea bonito. ¿No creen ustedes? Pero ¿cuál es el concepto de belleza que mete el sistema? El sistema de libre mercado. Podríamos decirle que en el mercado podríamos decir que vaya un concepto de estética. Yo creo que debería de ser de que
como lo pone la sociedad, ¿verdad? De que las mujeres o que los hombres tienen que tener un cuerpo delgado, definido, o siempre como que le digo, no tener, o sea, ni barritos en la cara o cosas así. Ese es el concepto de estética que nos vende a nosotros la sociedad, pero en realidad tal vez no es así, porque yo considero que todo es bello desde el punto de vista de cómo lo podamos ver. Sí, así es. Muy buena opinión. Excelente. ¿Alguien más quiere opinar al respecto sobre eso? Sobre el concepto de belleza, de estética. Sí, buenos días, licenciado y compañeros. Sí, buenos días. Yo pienso de que la ética es como algo ordenado y algo estético. ¿Y cuál era la otra pregunta que hacía, licenciado? Perdone. La concepción, ¿verdad? De estética, de belleza, que nos infunde el sistema, ¿verdad? Sí, sí, Qué bonito, qué es lo bonito y qué es lo feo, ¿verdad? sí. Digamos en el sistema del libre mercado, que es lo más común, ¿verdad? Cuando nos quieren vender productos, Oh, sí, por ejemplo en la ropa, decía, ¿verdad? sí, en eso hay muchas cosas que analizar, ¿verdad? Normalmente en el libre mercado a uno se lo pintan bonito, ¿va? Así es. Y hasta usan la mujer siempre con objeto. Si nosotros vemos en una carretera siempre hay grandes rótulos, ¿verdad? Vallas publicitarias donde siempre destaca la mujer, por ejemplo, con una llanta o cosas de ese tipo. Y O bebidas, sí, bebidas, productos de belleza. sí. Y dentro de esa concepción siempre hay una libre competencia, ¿va? Por ejemplo, fíjese que a mí me llama la atención, ¿va? De la competencia de la Coca-Cola con la Pepsi. Entonces, Sí. a un cliente no le permiten tener un producto del otro. Entonces, para mi ver y punto de vista, ahí no hay libertad. ¿Ya? No, claro que no. Porque fíjese que cuando uno va a adquirir una cámara, me ha pasado en lo particular, no tiene que tener otro producto. Entonces, y uno está obligado por un contrato con ellos. Entonces, de esa percepción no hay un libre comercio. Esa es mi opinión. Claro. No, si el mercado por vender miente, hace publicidad engañosa, utiliza todos los medios. Como acuérdense que los sentidos, la vista, se pueden engañar, utilizan todas esas artimañas para poder vender. Ellos le llaman estrategia de venta, ¿verdad? Pero sí, es un problema porque nos pueden perjudicar en nuestra economía, incluso podemos ser objeto de estafa, ¿verdad? A veces no nos entregan el mismo producto que están haciendo publicidad. ¿Alguien quería opinar? Sí, dígame. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Yo tengo dos conceptos bastante relacionados con lo que dijo el compañero, pero antes quiero mencionarle que en el primero, ¿verdad? Belleza y estética. En el primero Sí. Lo considero como la belleza desde el punto de vista de la comunicación o comunicación estética, que se refiere obviamente al arte de lo bello, a la cultura, a la creación. Claro. Y la otra belleza que menciona, pues en la parte comercial, el libre mercado, en cuanto a al marketing, ¿verdad? Y el comercio de productos, se utiliza esta belleza, pero ya es una belleza estereotipada, enfocada ya sea a la parte de la mujer, inclinada a la belleza física del hombre o de la mujer, y utilizan estas imágenes para comercializar un producto. Y luego van creando nuevos estereotipos. Y nos confunden en cierta forma sobre lo que es esencialmente la estética de la belleza como tal, ¿verdad? Sí.
Ya ellos nos dan un concepto de lo que tenemos que entender por belleza. Vaya, solamente como ejemplo, ¿verdad? En la venta de muñecas Barbies para las niñas, ¿verdad? Las Barbies, pues son, por regla general, rubias, ¿verdad? Delgadas, muy bonitas, ¿verdad? Las muñecas, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto de belleza. También cuando el mercado busca vender blue jeans, blusas, zapatos, cosméticos, pues, productos para el cabello, productos para la barba del hombre, ¿verdad? Entonces, nos están dando ahí un concepto de belleza. Pero bueno, entonces es una concepción del mundo. También en la ciencia, ¿sí? Hay diferentes corrientes en la interpretación de la naturaleza. Ya vamos a continuar opinando, no lo vamos a terminar aquí. El núcleo básico, fíjense, de toda concepción del mundo está formado por las ideas filosóficas. Pueden anotar eso. El núcleo básico de toda concepción del mundo está formado por las ideas filosóficas. ¿Puedo volver a repetir? Es que por acá son molinos, no escucho nada. No escuchan ustedes, ¿verdad? Vaya, pues vamos a repetir. El núcleo básico de toda concepción del mundo está formado por las ideas filosóficas. Entonces, nosotros ya sabemos que existen dos corrientes filosóficas principales, la idealista y la materialista. O sea que tratan de dan a través de la concepción del mundo la interpretación de las realidades, ¿verdad? De la realidad. ¿Qué es el idealismo? Una corriente filosófica, ¿verdad? Cuyo principio es la idea, el origen de todas las cosas. En cambio, el materialismo siempre es una corriente filosófica, ¿verdad? Pero cuyo principio es la materia. La materia es el principio de toda realidad objetiva. El materialismo dialéctico, el materialismo en sí, afirma que el mundo es material, que lo que es real es material y lo que es material es real. Niega la existencia de otras cosas, ¿verdad? De otras cosas pues que solamente pueden estar en tu mente, pero son corrientes contrapuestas y es bueno tomarlas en cuenta y hay que estudiar pues las dos corrientes, ¿verdad? Esto igual, hay tendencias en la investigación, la tendencia del idealismo, el materialismo, ¿verdad? Porque estudiamos una realidad determinada y también tenemos que tener y aprender una ideología o diferentes ideologías, las diferentes corrientes de pensamiento. Eso es importante. Y es bueno que la universidad no solamente se base en una corriente filosófica, hay que estudiar todas las corrientes de pensamiento, todas las corrientes filosóficas, ¿verdad? Porque no hay que olvidar también que la investigación social es como un puente entre realidad y teoría. Existe ese enlace, realidad y teoría. Es allí donde tenemos que nosotros interpretar cuál es la realidad del tema de investigación. ¿Qué podría decirme el tema de la realidad? ¿Qué me puede decir la teoría referente al tema? ¿A qué corriente filosófica me voy a pegar?
puedo citar las diferentes corrientes, ¿verdad? O me puedo definir en una. Bien lo decía Platón, ¿verdad? Qué dichosos fueran todos los pueblos si sus gobernantes fueran filósofos, o sea que supieran pensar. Bueno, qué dichosos fueran todos ustedes también que sus catedráticos fueran filósofos, o tuvieran algo de filósofos, ¿verdad? Para la interpretación de la realidad e impartir la cátedra, eso es importante. Más allá ustedes van a ver la filosofía del derecho. Muy bien, entonces hemos nosotros hablado un poco de lo que es el concepto y de lo que es concepción del mundo. En la concepción del mundo, pues, tenemos que saber, conocer y descubrir lo que es el idealismo y también lo que es el materialismo. Y en los conceptos en general, pues, en primer lugar, que es el primer eslabón del pensamiento. Y es una de las formas de reflejo del mundo en el pensar. ¿Ves? Por esa razón necesitamos de conceptos. Vaya, hagamos otro pequeño ejercicio. Pueden ustedes pensar cómo pueden ustedes en este momento definir su tema de investigación, en qué consiste. Por supuesto, ¿verdad? Ahorita pues apenas tenemos algunos datos prematuros. Más allá ustedes lo van a definir bien. Pero por el momento pueden tener una idea básica en qué consiste. Muchas veces la clave está para interpretar algún párrafo de algo, en conocer el significado de una palabra, o cuando se les hace alguna pregunta en el examen, ¿verdad? Si usted conoce el significado de una palabra, es clave para poder responder. Carlos Marx y Federico Engels crearon la concepción materialista de la historia y de la naturaleza. Y antes de ellos existieron muchos filósofos materialistas en la antigüedad, como Demócrito, Epicuro, Leucipo, Tito Lucrecio. Todos estos filósofos fueron investigadores, por eso es que los citamos. Por eso es que citamos a varios pensadores de la historia. Porque ellos fueron investigadores y aplicaron el método científico. A través de la investigación adquirieron conocimientos y sacaron sus propios conceptos, incluso hasta desarrollaron su propia la concepción del mundo. Por ejemplo, Marx y Engels les decía que crearon la concepción filosófica materialista de la historia. Muy bien, ¿quién quiere participar? ¿Cómo me pueden ustedes definir su tema de investigación? Tal vez no con grandes palabras de un letrado, ¿verdad? Sino que la idea básica que ustedes tienen. Vamos a ver, es un pequeño ejercicio. Lo que quieran, ¿verdad? Es voluntad. Sí, vamos a ver cómo me sale, licenciado. Bueno, está bien. Yo empezaría a definir el tema de investigación, empezando qué tipo de método voy a utilizar, o dependiendo del tema, si es por fuente bibliográfica o si es por otro tipo de método. Y también viendo primero la realidad, ¿verdad? Como decíamos, hacer un estudio primero de la realidad para tratar de hacer un análisis para seguir con el tema. Sí. Bueno, eso primero va. Y lo segundo, pues ya desarrollaría el tema.
ya con conceptos definidos y lo que es el desarrollo. No sé si andaría por ahí. ¿Y qué tema le toca a usted? El tema que lo tocó fue derechos de la adolescencia, de la niñez. De la niñez y de la adolescencia. Sí, Buen tema. Van a tener que investigar el concepto de niño. La ley lo define, el infante, el infante o niño. no sé si Cuando se alguien es puede impura, también utilizar es adolescente. Ajá, es bonito ese tema. la ley de Pina. Claro, la ley de Pina. Sí. Es interesante. Ahora, bueno, la primera vez que yo escuché esa palabra lepina, bueno, dije, yo no conozco mucho de esa medicina. Bueno, no sé, pero no, es el concepto, el nombre de una ley determinada, ¿verdad? Que nos da muchas definiciones. Incluso hay un tribunal, hay un juzgado especializado sobre eso, de la niñez y adolescencia. Siguiendo con ese Interesante. tipo de investigación, se puede utilizar la fuente bibliográfica, ¿verdad? Por supuesto, Según la Procuraduría, la Fiscalía, instituciones como el ISNA, todo eso. como el ISNA, que se Se encarga puede también de eso. utilizar las fuentes bibliográficas. Sí, Muy bueno, bien. esa era mi participación. Muy bien, José. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere participar? ¿Dar un breve concepto de su tema? ¿O hablar algo de su tema? ¿Breve? Yo, licenciado, Bien. mi tema es el derecho de la educación, la ciencia y la cultura. Entonces, en el debido caso, se podría usar la técnica de investigación social que se basa en investigar, digamos, las sociedades para saber si se les hace cumplir sus derechos e investigar también cuáles son estos derechos que tiene la población acerca de dichos temas, como lo podría ser el derecho a la educación y si se imparte de la manera correcta. Ajá. Bueno, eso tenemos que buscar siempre, ¿verdad? Si las cosas están de manera correcta. ¿Alguien más? Licenciado, sí, el caso de nosotros nos tocó la teoría del delito y su aplicación en El Salvador, ¿verdad? Para poder comenzar con el abordaje, podríamos también, siempre inmerso en el tema, la vulnerabilidad, digamos, o la impunidad de algunos delitos, porque el tema es bastante general, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos... por el concepto de delito, ¿verdad? ¿Cómo define la doctrina del derecho penal el delito? ¿Qué es un delito? Y también cuál es el concepto que da la ley penal. Entonces, léanse este libro, consíganselo, La teoría del delito de Sergio Muñoz Conde. Ajá. Teoría del delito de Sergio Muñoz Conde, les va a ayudar bastante. Y pueden también... El Código Penal estábamos también. Correcto, sí, el Código Penal. Pero sobre todo ustedes van a irse a la doctrina del delito. La doctrina. Sí. Pero pudiéramos tomar también la investigación, digamos, como... Grandes autores del derecho penal, como Jiménez de Azúa, Carrara, Enrique Guasiguanuco. Correcto, sí. Gracias, licenciado. Van a estudiar una biblioteca completa del derecho penal, pero particularmente la teoría del delito. Por eso les recomiendo ese libro. La teoría del delito de Sergio Muñoz Conde. Sí, otra pregunta, como también dice su aplicación en El Salvador, ¿verdad? Ahí podríamos tomar todos los aspectos, digamos, en cuanto a la aplicación, porque a través de la historia, pues sabemos de que a veces no todos los procesos, ¿verdad? Algunos tienen sus fallas y todo eso, entonces podríamos tomarlo de una manera del lado positivo de la aplicación y del lado negativo. Podríamos hacer también ese análisis. Lo que es, así es. Pueden hacer ese análisis. Ahí les vamos a revisar. Muchas gracias. A la orden. Perfecto. ¿Alguien más? Vaya,
les va a quedar la tarea de conceptualizar su tema de investigación. Escriban allí, conceptualizar el tema de investigación. ¿Alguien iba a opinar algo? Yo, licenciado. ¿Cómo no? Soy todo oídos. Es que a nosotros nos tocó el tema del derecho al agua y los recursos hídricos. Bueno, lo podríamos conceptualizar, como por ejemplo, los derechos que nosotros tenemos al agua, el acceso, que muchas veces estos no se cumplen, ¿verdad? Como en una sociedad que tiene muchas necesidades, pero pocos recursos. Vaya, Sí. y los recursos hídricos podríamos decir que son los ríos, los lagos, las lagunas en sí, ¿verdad? Pero tenemos que ver que si aquellos derechos son cumplidos para la sociedad, porque muchas veces, como hay en algunas zonas del país, de que no se les llega el agua consecuentemente, o sea que son, por ejemplo, 2 veces por semana, 3 veces por semana, y pues lo cual no da abasto. Así es. Buenos días. Eso está dentro de la rama del derecho ambiental. Sí, buenos días. A nosotros, nuestro grupo nos correspondió el derecho a la vivienda. Yo pienso que primero se va a ir definiendo, o sea, qué es un derecho y cómo se ejecuta el derecho a la vivienda como tal. Y después ver el acceso que tienen las familias en El Salvador de acuerdo a el derecho a la vivienda, porque bien se sabe que no todas las personas en El Salvador cuentan con su vivienda, porque la mayoría alquila, ya sea en la ciudad tanto como en el campo. Esa es mi opinión. Muy bien, muy bien. Y bonito tema les ha tocado. Buenos días, Lick. Buenos días. A nosotros nos corresponde el tema los derechos y garantías fundamentales de las personas. Entonces, primeramente creo que sería bueno saber cuáles son los derechos y pues qué son los derechos y cuáles son los derechos que tenemos como persona, ¿verdad? Toda persona tiene derecho, por ejemplo, a la vida, a la integridad física, moral, entonces todos los derechos que nos corresponden y también las garantías, pero las garantías prácticamente son como los mecanismos que protegen los intereses de los derechos, algo así, ¿verdad? Muy bien, bueno, ahí van a descubrir muchas cosas, van a irse a la parte doctrinaria, ¿verdad? Ese es un tema de derecho constitucional y de derechos humanos, es interesante, es básico, muy básico. Ustedes van a tener ahí la oportunidad de sentar las bases del derecho en general, las bases del derecho constitucional y derechos humanos. Son los derechos y garantías de la persona humana. Claro, acuérdense que hoy, por el momento, también estamos en un régimen de excepción, ¿verdad? Donde esos derechos, algunos de ellos están suspendidos. ¿Alguien más? Sí, Lick. Bueno. A nosotros nos tocó el derecho laboral en El Salvador. Como tenemos entendido que el derecho laboral en El Salvador lo supervisa el Ministerio de Trabajo, haciendo supervisiones a las empresas que den prestaciones de ley, que si tienen horas, las horas extras que las tienen remuneradas y todo eso, ¿verdad? Y que vivan en una sana convivencia, porque hay veces que hay muchas empresas donde hay compañeros que tienen un poco de rivalidad por los puestos que se tienen. Uno quiere llegar más alto que el otro y hay un poco más de rivalidad ahí. No hay un conjunto o un grupo de personas que se reúnan a manifestar por su empresa, a que tener una buena organización, que nadie se lleve mal con uno ni con el otro, no que haya una organización perfecta para que la empresa crezca. Muy bien, muy bien. Esa rama del derecho laboral es muy rico en doctrina e historia. Van a aprender mucho y les va a servir también de base cuando ya les toque ver derecho laboral. Esa materia es un poquito pesada y muy buena
riquísima doctrina. Y como que si el catedrático que imparte esa materia también es muy bueno, el doctor Edwin Valladares. Sí. Hola, Lick. Sí. El tema que pues me tocó a mí y a mi grupo vendría siendo el derecho a la justicia y a la verdad. Y pues nosotros creemos lo que pues tendríamos que investigar pues sería lo de tener un tema pues dedicado a a tener la justicia verdadera, o sea, para luchar por lo que está correcto y por lo que y para poder castigar a aquel que haya hecho algo malo, y también el derecho de las personas que tienen al saber la verdad de, por ejemplo, todo lo que podría estar pasando en un país y que no se estuviera ocultando nada. O sea, como bien dice el nombre, tener el derecho a la verdad sobre todo, y no estar siendo y que no permitir que alguien nos pueda llegar a ocultar toda esa información de nosotros. Muy bien, muy bien. Lick. Gran tema que les ha tocado. La justicia y la verdad, el derecho a la justicia y a la verdad. ¿Sí? Dígame. A mi grupo le tocó la contaminación ambiental y sus efectos nocivos a la colectividad. Entonces yo siento que ya más que todo investigar qué problemas ambientales afectan a la sociedad de El Salvador y cómo afectan a su vida cotidiana. Claro, ahí está directamente pues en la rama del derecho ambiental, los problemas ambientales, la contaminación, ¿verdad?, los productos nocivos, la destrucción y el comercio de la naturaleza que está autodestruyéndose el planeta, ¿verdad? Bien lo dijo aquel pensador que les mencioné la clase pasada. El capitalismo, el sistema capitalista tiende a destruir sus dos fuentes de riquezas principales, la naturaleza y la sociedad. En pocas palabras, pues nos estamos acabando el planeta. Y el problema es que estamos en el mismo barco. Bueno, hay un sinfín de problemas, ¿verdad? Pero creo que tal vez podríamos estar a tiempo de salvar este planeta, ¿verdad? Evitar, prevenir y sancionar toda especie de contaminación y de todo producto nocivo y que perjudica la salud de la colectividad. Acuérdense que tenemos derecho a un ambiente sano para podernos desarrollar como personas, para desarrollarnos como profesionales, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Un mundo mejor es posible y necesario. ¿Alguna otra opinión? En nuestro tema de investigación, la pobreza en El Salvador, donde se van a investigar necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, también que todas las personas tenemos derecho a la educación e información, también el derecho a los alimentos, a un trabajo, a la atención sanitaria y a una vivienda, porque la pobreza extrema y la exclusión es un tema que se entremezclan con la discriminación. Y la pobreza es una problemática que quizás nunca se va a acabar, pero se pueden dar posibles soluciones, por ejemplo, más oportunidades de trabajo, porque podemos ver que a las personas que solo tienen un grado de bachillerato o un grado menor de estudio académico, les cuesta bastante encontrar un trabajo. Sí, tiene razón. Muy bonita opinión, señorita. Buena participación. Buen tema también. Ahí, bueno, todos tenemos que saber que la pobreza es una condición que ningún ser humano debe resignarse. Tenemos que transformar esta realidad. Una realidad, pues, histórica, y esa transformación que sea en beneficio de las mayorías populares, en beneficio de la colectividad. Muy bien.
Bueno, voy a terminar de calificar, por eso me voy a tomar la otra hora. Espero ya terminar y ya salir de vacaciones este día. Pero de que termino hoy, termino, aunque me acueste noche. Así que ya de una vez, ya la otra semana después de vacaciones vamos a publicar las notas, ¿verdad? Hoy solo me falta terminar de calificar las papeletas y pasarlas al cuadro, al colector manual, para después subirlas. Así es que pasen feliz vacaciones, cuídense, no se expongan, oyen, y si van a un río, a una poza, al mar, no se metan a profundidad, no, mejor en la orillita y con cuidado, con cuidado. Adiós, Lick. Disculpe, te quería preguntar cuándo es que tuviéramos que entregar la concepción del tema. Bueno, no, háganlo, todavía no, se los he dejado para que ustedes ya puedan definirlo y lo sepan, ¿verdad? Va a haber un momento dado que se lo voy a pedir, pero háganlo porque es necesario hacerlo. Y también hasta se los puedo pedir de una forma verbal, y también por escrito. Gracias, licenciado. A la orden. Gracias, licenciado. Feliz vacaciones. Gracias. Gracias, licenciado. Que todos tengan felices vacaciones. Gracias, licenciado, y feliz vacaciones. Igualmente. Gracias, feliz vacaciones y no, si toman, no manejan. Gracias, igual. Bendiciones para todos. Feliz vacaciones a todos. Igualmente. Si toman, no manejen. Cuídense.